En esta carta de Evangelio número 7 tenemos como título Desde ahora, ¿cómo tengo que comenzar? Y la palabra de Dios la vemos en Juan 17 del 1 al 12. Entonces la tenemos ahí en pantalla, podemos leerlo todos juntos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Amén. Eh, estos versículos bíblicos son muy importantes y yo cuando me encuentro con creyentes o cuando oro por cada uno de vosotros, de verdad que oro en el nombre de Jesucristo para que podáis ser edificados dentro del Evangelio, para que la obra de Cristo se siga levantando en vuestras vidas. La palabra de Dios dice que ninguno de ellos se perdió. Realmente lo creo así. Espero y estoy orando para que sea Dios el que os esté edificando, el que os esté guardando, desde ahora en adelante que conocemos que Jesús es el Cristo. Esta no es la carta ni 1 ni 2, es la número 7. ¿Qué quiere decir? Que como es la número 7, hasta aquí ya hemos de entender o tener una base del Evangelio. ¿Qué hemos visto hasta ahora? Pues primero hemos visto que Jesús es el Cristo. Hemos visto cuál era el problema del hombre, por qué la gente era infeliz. Y veíamos que es porque estaban separados de Dios, que porque estaban separados de Dios no podían ser felices. Y no solo eso, sino que había un ser espiritual, hay un ser espiritual que es Satanás, la obra de los demonios, que continuamente trae esa infelicidad al hombre. El hombre con encontrarse con Dios es suficiente, pero no podía encontrarse con Dios. ¿Por qué? Porque no había camino. Por eso Dios se hizo hombre y vino a esta tierra. Ese es Jesucristo. Y cuando uno empieza a recibir a Jesucristo, recibe la salvación. ¿Qué es recibir la salvación? Que soy libre del poder de Satanás, de toda influencia de Satanás que me traía esa infelicidad. Aquel que es salvo, que está en Cristo, en el nombre de Jesucristo, puede orar y quebrantar la oscuridad. No importa qué gran dificultad me venga, o que te agobies, o que caigas en depresión, o que tengas alguna crisis, no importa. ¿Por qué? Ya tienes a Cristo. Satanás te intenta engañar en tu pensamiento a través de crisis y te hace caer en crisis, te hace que te agobies, te hace que pienses que el mundo se te cae, que se te cae del cielo. Pero en realidad no seas engañado. Ese es el pensamiento que Satanás está trayendo para hacerte sufrir. Tú ya eres hijo de Dios. Dios está contigo. Quebrántalo en el nombre de Jesucristo. Tú ya has recibido la salvación. Quiere decir que eres libre del poder de Satanás. Y aunque él está ahí alrededor intentando está obrando alrededor tuya, intentando hacerte sufrir, en el nombre de Jesucristo lo podemos quebrantar. ¿Por qué? Tu identidad ahora no es estar bajo la influencia de Satanás. Tú ya eres hijo de Dios. Has recibido la salvación. ¿Qué quiere decir? Que eres libre del poder de Satanás, que ya no hay condenación en tu vida por el pecado, porque eres libre de la condenación del pecado y de la muerte. ¿Por qué? Porque estás bajo la ley de Cristo Jesús. Estás bajo la obra de Cristo Jesús. Puedes disfrutar de lo que Cristo ya consumó, que lo hizo para ti. Aquel que lo conoce, aquel que cree en él, puede disfrutar de esta verdad, porque tiene la autoridad de ser hecho hijo de Dios. Y también que haya recibido salvación quiere decir que puede empezar a disfrutar de vivir una nueva vida estando junto con él. Por eso la semana pasada veíamos, ahora que soy salvo, ¿cómo puedo cambiar? Era el título de la semana pasada. Y veíamos que en el nombre de Jesucristo, viviendo una vida centrada en Cristo, ¿qué es lo que ocurre? Respuestas se empiezan a levantar en mi vida. Ahí es donde viene el cambio. Ahí es donde viene el cambio. Cuando yo empiezo a recibir respuestas. Si yo no vivo en una vida de verdadero culto en espíritu y en verdad, en mi vida no habrá respuestas. Lo veíamos a través de la palabra del domingo también. Aquel que da culto en espíritu y en verdad.
Veíamos que hay gente que conoce de Cristo, conoce la palabra de Dios, ha memorizado versículos bíblicos, pero porque no disfruta de la bendición del culto en su vida, ¿qué ocurre? Continuamente es engañado. No ve la respuesta, sino que ve el problema. No ve el plan de Dios, sino que está atrapado bajo la dificultad y está en crisis continuamente. Y su oración solo se basa en qué: solucioname este problema, ayúdame con esto, o mira qué mal lo estoy pasando. No hay respuesta, ni hay palabra, ni ve la obra de Dios en su vida. Pero por otro lado, aquel que está dando culto a Dios, ¿qué ocurre? Que ve la mano de Dios continuamente. No importa la gran dificultad que le venga, puede tener victoria. ¿Por qué? El entorno, el ambiente, la circunstancia en la que vivo me puede influenciar, pero mi felicidad, la paz, no viene de ahí, está dentro de mí. Dios nos creó a su imagen y semejanza. ¿Para qué? Para que pudiéramos relacionarnos con Él. Nos dio de su espíritu, que eso es la imagen de Dios, no es algo físico. Dios nos dio de su espíritu. Fuimos creados como Dios. ¿Qué quiere decir? Como seres espirituales. ¿Para qué? Para que tuviéramos una relación con Él, que es espíritu. ¿Cómo puedo tener una relación con Él, que es espíritu? A través del culto. Solo el hombre, cuando se relaciona con Dios, puede ser feliz. Como el pez necesita el agua, el hombre necesita de Dios. Entonces, para que podamos relacionarnos con Dios, nos dio su espíritu. Y el método hoy es el culto. Cuando yo doy culto en espíritu y en verdad, ¿qué estoy haciendo? Relacionándome con Dios. Así como el hombre disfruta de que está junto con Dios, tiene salud mental, física, tiene fuerzas, tiene buen estado de ánimo. Todo se convierte a bendición. Por eso os bendigo para que disfrutéis de esta palabra continuamente. Es lo más importante. Hasta ahora que hemos conocido el Evangelio, Jesús es el Cristo, las cartas del Evangelio lo hemos visto hasta ahora. Veíamos en la número 5, ¿por qué no tengo seguridad? Pues no tengo seguridad porque no creo realmente en el poder de Dios. ¿Por qué no tengo seguridad? Veíamos que no tenía seguridad por mi incredulidad, pero que todo eso lo tengo que ir dejando de lado, lo tengo que ir descubriendo las bendiciones que yo he ido recibiendo. ¿Cómo he cambiado? He tenido que descubrir eso hasta ahora. Entonces, desde ahora que ya conozco que el Evangelio es la respuesta para mi vida y para las demás personas, ¿qué es lo importante? Yo delante de Dios. ¿Cómo tengo que empezar? No hay nadie de entre las personas que están con Dios, de las personas que disfrutan de la bendición del culto, no hay nadie que reciba destrucción por completo. No hay nadie así. Entonces, desde ahora, ¿cómo tengo que empezar? Entendiendo esta verdad, es muy importante que deis prioridad a cosas que realmente lo son. Es muy importante que por las cosas pequeñas no perdáis la mayor bendición. Satanás está ahí alrededor, intenta el qué, robaros esta bendición. Y mucha gente, porque no entiende esto, pierde la bendición del culto y por pequeños conflictos o pequeñas pruebas, o porque este no me ha saludado, o porque otras cosas que no son tan importantes, se quedan ahí en ese pensamiento. ¿Y qué empieza y qué ocurre en sus vidas? Que empiezan a perder la mayor bendición de todas. Hoy tengo que empezar de nuevo conociendo esta verdad. Los que han recibido la salvación a través de Jesucristo han recibido la libertad absoluta. Y desde ahora, ¿cómo tienes que vivir en esta tierra? Lo que necesito es la fuerza continuamente de Dios. ¿Cómo tengo que vivir en esta tierra? Continuamente tengo que recibir el poder de Dios para superarlo todo. Tengo que vivir disfrutando del Evangelio. ¿Qué significa esto? Hasta el punto de que nada sea un problema para mí. Así es como tienes que comenzar. Que nada sea un problema para ti. ¿Cómo va a ser esto posible? Hoy lo vamos a ver a través de esta carta del Evangelio. Específica y profundamente, ten en mente que Satanás existirá hasta el fin del mundo. Tienes que conocer esto. La Biblia es el único libro en el mundo que explica acerca de Satanás y que Satanás va a estar ahí hasta el fin del mundo. Si vemos en 1 de Juan 3:8,
La razón por la que vino el Hijo de Dios Jesucristo fue para destruir las obras del diablo, no para destruir al diablo. Hay gente que dice, no, no, yo ya tengo la salvación, si Cristo está conmigo, ya Satanás no tiene nada que hacer conmigo. Y se lo toman a la ligera. No oran, no dan culto, les da igual. ¿Por qué? No, no, yo ya tengo la salvación, si es que yo ya lo tengo todo. Y te hablan con el Evangelio, pero yo veo que están viviendo una vida engañados por Satanás. Como no hacen la batalla espiritual, continuamente son engañados. Y Satanás con las cosas pequeñas le roba la mayor bendición. En la Biblia podemos ver que Dios nos dio una armadura para que la usamos. También nos dio la palabra de Dios, que es el arma, la espada, para vencer a Satanás. Jesucristo nos dio autoridad para que ninguna fuerza del enemigo nos haga daño. Jesucristo vino para deshacer las obras del diablo. En el nombre de Jesucristo, la obra de Satanás se quebranta, pero Satanás continuamente va a estar obrando hasta el final. Tenemos que entender esto, entonces entenderemos quién es nuestro enemigo y contra quién tenemos que pelear. La cabeza de Satanás ya fue aplastada en Génesis 3:15, la simiente de la mujer, Cristo. Él vino para pisar la cabeza de la serpiente. Simplemente está delirando mientras va hacia la muerte. El último día de la tierra, Satanás será completamente atado y expulsado al infierno. Pero no bajes la guardia, porque Satanás usará sus espíritus malignos, sus espíritus de falsas profecías, herejías y obras demoníacas. ¿Para qué? Para obstaculizarte. Continuamente para engañarte, para derribar tu fe a otras cosas. No solo eso, sino que continuamente, como dice en Efesios 6:18, por esto tienes que tener victoria diariamente mediante la oración. Satanás intentará interferir en tu familia continuamente, engañándote. Él va detrás de los no creyentes y de los creyentes que no tienen seguridad. Por eso, aunque venga alguna dificultad, aunque Satanás se revuelva, no seas engañado. Proclama que Él ya ha sido quebrantado. Proclama que en el nombre de Jesucristo Él ya ha sido derrotado y que lo único que está haciendo, pues está por ahí dando los últimos coletazos de antes de morir. Os bendigo para que no seáis engañados. Cuanto más sobre, no os preocupéis. Tener la seguridad en Cristo, en quien ya tenemos la victoria. Si le permites una vez, Él volverá 7 veces más fuerte. La palabra de Dios nos habla de eso. Por eso, no seáis engañados. Por mucho que Satanás quiera obrar o diga esto y lo otro, vosotros permanecer firme dentro del culto, dentro de la bendición de la palabra. Él trae todo tipo de enfermedades. Podemos ver incurables, desconocidas, sufrimientos, aflicciones físicas. Él también trae confusión a tu mente. Él huye de los creyentes que tienen seguridad. Resistir al diablo y él huirá. Busca esos lugares secos, está buscando dónde reposar. Y especialmente busca esas casas vacías, que son esos no creyentes, donde él quiere entrar y vivir. Lo que más odia es que oremos y leamos la Biblia. Lo que más odia es que ofrezcamos el culto a Dios. Y lo que más teme es el día del Señor y el evangelismo. Por eso os bendigo para que seáis esos creyentes que hacen lo que Satanás más odia, lo que Satanás más teme. Entonces, por vosotros continuamente estará huyendo. Continuamente él será quebrantado. El punto número 2 nos habla, entonces, por lo tanto, debes vivir recordando estas 5 cosas. Conociendo la realidad de Satanás, ¿qué debemos recordar? Que conocer a Jesucristo rápida y profundamente, esto hace que Satanás sea completamente atado en el nombre de Jesucristo. Hace un momento, pues también me ha escrito una persona que habla español, que está aquí en Corea del Sur,
donde pues está orando mucho por su abuela que está enferma, donde está buscando de Dios, pero no conoce a Cristo. ¿Y qué es lo que me decía? Que continuamente vienen problemas a su vida, que no entiende por qué ocurren ciertas circunstancias y que parece que todo se está derrumbando. Ella es creyente, pero no conoce a Cristo. ¿Por qué todo esto ocurre? ¿Por qué problemas continuamente me vienen a mí? ¿Qué es lo que tengo que hablarle yo a ella? ¿Cómo le tengo que ayudar? Rápidamente tienes que conocer quién es Cristo y aferrarte a Él. De esta forma, de una forma real, la oscuridad empieza a ser quebrantada. Tienes que profundizar tu fe en creer en el poder de Dios que es trino y que está revelado en la Biblia. Nunca olvides poner a Jesucristo como en el centro de tu corazón, tu casa y de cualquier lugar en el que estés mediante la oración y la fe. Y la obra del Señor se levantará. Cuando confieses y testifiques el nombre y el poder de Jesucristo como prioridad en tu vida, tendrás la victoria. Cuando Jesucristo viene a ser el Señor de tu vida, el Espíritu Santo obra a pesar de tu poder, circunstancias e inteligencia, porque no depende de nosotros, sino que es del poder de Dios. Por esto, esta carta número 7, nosotros, ¿qué tenemos que examinar? Estos diagramas, identificar realmente dónde estoy yo. Esto es lo más importante de la carta número 7. ¿Cómo tengo que comenzar? Pues tienes que entender dónde estabas, hacia dónde vas y realmente dónde estoy ahora. ¿En qué dirección tengo que tomar? Por eso aquí tenemos los 3 diagramas muy importantes, donde podemos ver el primero, que es el hombre natural. ¿Qué significa el hombre natural? Pues el no creyente. Está hablando del ser humano que vive, como todas las personas que hemos nacido, que nacemos en esta tierra, separados de Dios, que nacemos bajo el pecado original, el pecado de Génesis 3. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? Que todo hombre nace separado de Dios. Nace separado de Dios, bajo la condenación del pecado y atrapado bajo la obra de Satanás. Por eso, el no creyente, el hombre natural, nace y vive una vida que no tiene nada que ver con Dios. Por eso está la cruz fuera del círculo, ¿no? Como si el círculo fuera nuestra vida y la silla es el trono. ¿Quién está sentado en el trono de tu vida? Pues el hombre cuando nace, ¿qué es lo que piensa? Que yo soy el que decido, aquí no hay Dios. Uno empieza a vivir y no conoce de Dios, piensa que Él es el dueño. Parece que mi vida va como yo quiero, porque no desconozco de Dios. Parece que es así, pero en realidad, cuando entendemos el mundo espiritual, ¿qué vemos? Que el que está ahí sentado en la silla no es que sea yo, sino que es un yo atrapado por las cosas de Satanás. Yo es que nunca he creído en Dios. Hay gente que me dice eso. No, yo en el mundo espiritual yo nunca he creído. O yo no creo en esas cosas. Crean o no crean, no tienen más remedio que vivir con lo que Satanás les da. Ese es el hombre natural. Mi vida va como quiero, pero eso es lo que piensan. Pero los problemas espirituales es algo que ellos no pueden elegir. El hombre natural piensa, no, yo si elijo hacer esto, lo hago. Pero hay cosas que Satanás te trae que tú no has elegido. Y si Satanás te trae aflicción, empiezas a ser afligido. Si Satanás te empieza a afligir todas las noches con pesadillas, esa persona vive atrapado en las pesadillas. Si un día Satanás empieza a hacer que tú oigas voces o te afliges a tal punto que ves espíritus, esa persona vive sin haberlo escogido, aunque él piensa que él es el dueño y que puede tomar todas las decisiones que él quiera, no importa. Vive con lo que Satanás le da. Si ha nacido en una familia que él no ha elegido, pero tienen tal problema espiritual del divorcio y se divorcia toda la familia, problema espiritual de las infidelidades, problema espiritual del dinero, problema espiritual del alcohol o cualquier otro tipo de problema espiritual, de la mentira, de la avaricia,
Y vemos que esa familia continuamente es destruida por ese problema espiritual que los gobierna y que se vuelve el centro de sus corazones. Eso es vivir bajo la condenación del no creyente. Eso es vivir sin tener elección. Es vivir con lo que Satanás les da sin tener ninguna elección. Esta persona un día llega y y empieza a escuchar el Evangelio. Conocen de Cristo. Empieza el Evangelio a entrar en su vida. Ya vemos la cruz en el hombre carnal, la cruz que está dentro de su vida. Ya tiene un significado para ellos, la palabra de Dios y Cristo. Pero ¿qué ocurre? Que si yo soy el dueño, no funcionará. ¿Por qué? ¿Quién soy yo? ¿Es que tengo yo algún poder? Lo hemos visto, no tengo ningún poder. Porque no tenemos ningún poder, Dios, Jesús, a sus discípulos les dijo que recibiréis el poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Este hombre carnal vive una vida centrado en el yo, pero con Cristo. Pero el dueño soy yo. Dios tiene un plan para mi vida, pero es que yo tengo mi plan también. Y quieren vivir como ellos quieren. ¿Qué es lo que ocurre? Que un día Satanás, cuando ataca a esta persona, es muy fácil derrumbarla. ¿Por qué? El que es el dueño de esa vida, de esta persona, es yo. Soy yo. Y yo no tengo ningún poder para vencer a Satanás, solo Cristo. Por eso tenemos que ser o vivir esa vida espiritual donde Cristo tiene que ser el dueño. Jesucristo es el que tiene que ser el dueño de mi vida y gobernar mi vida. Tienes que entender esto, entonces podrás correctamente hacer el camino de fe. Por eso en nuestra vida, ¿qué es lo importante? Que hagas que Cristo sea el centro de tu vida. Y entonces te podrás deshacer de toda ansiedad, problemas y cargas del pecado. Haz de Cristo el centro de tu vida y deshazte de tu terquedad, deshazte de tu cabezonería, deshazte de que tú tienes que pelear, deshazte de que tienes que hacer las cosas bien o tal. No, disfruta del Evangelio. He tenido un tiempo para poder hablar con mi amigo que también es pastor y haciendo fórum de nuestros ministerios, ¿qué me he dado cuenta? Que para nosotros es muy importante que podamos recibir gracia de Dios. Entonces yo le hablaba un poco de esto, le decía que es muy importante que no vivamos una vida centrada en el ministerio, sino una vida centrada en el Evangelio. Porque no depende de que yo haga muchas cosas o de que es que tengo que hacer este entrenamiento, tenemos que preparar este retiro, tenemos que hacer esto, venga, y ahora un mensaje de esto y del otro. No hay que centrarse en eso simplemente, sino centrarse en que yo estoy disfrutando del Evangelio. Entonces, puedo tener una continuidad, entonces lo que comparto a la gente de verdad es Evangelio. Hay a veces que nos centramos en qué, en el programa. Hay que hacer esto y lo otro. Y sin darnos cuenta, estamos fatigados. Nos cuesta. Y en vez de compartir el Evangelio, damos carga a los creyentes. Tenemos que hacer de Cristo el centro de nuestra vida. Disfrutar del Evangelio. Haz de Cristo el centro de tu vida y deshazte de tus preocupaciones, negatividad o pesimismo. Pon a Cristo al centro de tu vida y encárgaselo todo a Él. Que Él esté obrando. Haz de Cristo el centro de tu vida y no te apoyes en tus propias experiencias, sino que sea Cristo el que esté obrando continuamente. Haz de Cristo el centro de tu vida y no tengas prejuicios. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo que está dentro de nosotros es perfecto. Porque tú eres imperfecto. Pon a Cristo en el centro de tu vida. Así es como yo tengo que comenzar. Ahora que soy salvo, hijo de Dios, pon a Cristo el centro de tu vida. Entonces verás el qué, las obras de Dios en tu vida. Entonces verás las respuestas que Dios trae a tu vida y ahí empezará a levantarse el cambio. Esta semana tenemos que experimentar la sanidad de las debilidades. ¿Cómo podemos realmente recibir esta sanidad?
Pues tenemos que hacer el ejercicio para poner a Cristo al centro de mi vida. ¿Cómo lo podemos hacer? A través de la oración. Hay varios tipos de oración. Podemos hacer la oración a tiempo marcado, marcando unos tiempos para orar. ¿Cuál es la palabra del domingo? Marcar unos tiempos para recordar esto. Simplemente para comer, desayunar, comer y cenar. Ya son 3 tiempos que están marcados. La hora de la comida, de la cena y del desayuno. Pues en ese tiempo, recordad cuál era la palabra del domingo. Cada vez que hagáis una oración, cada vez que hago un darapán, si yo puedo orar como he orado hoy con la palabra del domingo, ya es un tiempo marcado donde mi espíritu se aviva. Hay muchos tipos de oraciones, como hemos dicho. La oración continua. Estar continuamente en oración, pensando. No solo eso, la oración unida, como podemos hacer en el darapán, que todos juntos podemos orar por algún tema especial. Cuando nos juntamos, cuando los creyentes se juntan y hacen la oración juntos, pues también es diferente. No solo eso, la oración concentrada, concentradamente orar por un tema en concreto. No hace falta pelear, empieza a orar concentradamente por la situación. El pelear, yo me di cuenta, es incorrecto. No pelees, ata a Satanás, concentradamente, y la obra de Dios se empieza a levantar. La oración de conversación, conversando con Dios tranquilamente. Y la oración con el poder espiritual, utilizando los versículos bíblicos, el pacto que Dios nos ha utilizado. Si tu vida va centrada en la oración, este será el tiempo que más felicidad te trae y el tiempo donde podrás tener victoria. Por eso os bendigo para que podáis estar viviendo esta vida desde hoy, desde ahora, esta nueva vida, comenzando ¿dónde? Poniendo a Cristo como el centro de todas las cosas. Vamos a orar. Dios Padre, te damos gracias porque en Cristo podemos comenzar de nuevo. Te pido, Señor, que podamos vivir una vida espiritual poniendo a Cristo como el centro, en el centro de nuestra vida. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén.